noches, queridos hermanos, hermanas, familia, amigos que se encuentran en su casa. Esta noche sean bienvenidos a este servicio. Tal vez están viendo algo diferente aquí y quisimos hacerlo de esta manera para cambiar de pronto la rutina. Queremos llegar a sus hogares de la mejor manera y para hacerlo hay que utilizar de pronto la creatividad y eso lo hemos hecho en esta noche. Vamos a iniciar en esta noche. Les invito a los que ya se están conectando, a los que se han conectado y que se vayan conectando ahí donde están. Vamos a iniciar el servicio en esta noche. Vamos a orar. Señor y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este momento tan especial, Dios. Gracias porque usted es quien nos permite estar en este lugar y es quien nos permite respirar, es quien nos permite, Señor, llevar tu palabra, llevar tu presencia a cada uno de los hogares en medio de esta dificultad que estamos viviendo, Dios. Te pedimos, Señor, que en esta noche sea usted tomando el control de todas las cosas, que sea usted tomando el control de la red, del internet, oh Dios, de las aplicaciones que estamos utilizando para llevar este mensaje, para llevar este servicio a cada uno de nuestros hermanos, oh Dios, que estés tomando el sonido, que estés tomando todo lo que vayamos a hacer, oh Dios, en esta noche. Padre, que la palabra que se vaya a exponer en esta noche sea de gran bendición para cada una de las familias que se encuentran ahí detrás de esas pantallas, oh Dios. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, yo les quiero pedir una disculpa. Sabemos de que no muchos tenemos activado para que se notifique que estamos en directo, así que voy a en este momento a revisar el directo y vamos a enviar el link para que cada uno de ustedes se puedan conectar. Así que, bueno, quiero leer, para los que se están conectando, quiero leer en el libro de Lucas, capítulo 8, en el versículo 8. Este es un versículo de una parábola que el Señor le dio a sus discípulos y le dio a la gente que estaba con él ahí en ese momento. Pero hay algo muy importante de este versículo que hace parte del tema que vamos a tratar en esta noche. El tema que vamos a estar tratando con nuestro pastor William es el tema de la multiplicación. Para que se vayan ahí concientizando, para que vayan tomando nota del tema de esta noche, va a ser la multiplicación. Así que los invito a los que están conectados, a los que se están conectando en este momento, ir conmigo al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 8, y dice: por otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por uno, diciendo estas cosas, clamaba al que tiene oídos para oír, oiga. Lo leo nuevamente. Y otra parte cayó en buena tierra y fue nacida y llevó fruto a 100 por uno. Diciendo estas palabras, estas cosas, clamaba al que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola es la parábola del sembrador. Bien sabemos la parábola que el Señor le dijo a sus discípulos y a la multitud que le seguía, que hubo un sembrador que empezó a regar semilla por el desierto, por el camino por donde iba, y una cayó en pedregales, otra cayó en el camino, y otra cayó en buena tierra, y así sucesivamente fue esparciendo. Y dice que las que cayeron en pedregales, cuando creció, las piedras la ahogaron, otra cayó en espinos, cuando fue creciendo la semilla, los espinos la ahogaron. La que cayó en el camino, vinieron los pájaros, las aves, y se la comieron. Pero hubo una semilla que sí cayó en buena tierra, y esta llevó fruto al 100 por uno. En esta noche queremos hablar de la multiplicación porque es muy importante que nosotros entendamos el porqué de la multiplicación y qué nos lleva
a la multiplicación y qué camino hay que tomar para llegar a la multiplicación. Muchas personas quieren multiplicación, pero no quieren el proceso que conlleva tener esta multiplicación. Así que en esta noche vamos a adorar al Señor, vamos a poner una adoración y espero que ustedes, si no se saben la canción, que escuchen la letra de esta adoración y que se concentren ahí donde están y adoremos al Señor juntos con esta canción que narra un poco de la historia de Abraham cuando hablaba con Dios y de lo que Dios le decía a él. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Señor, gracias por tu bendición. Oh, hijo mío, Te adoramos, Señor. te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? Exaltamos, Jesús. ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Te bendeciré, Señor. Te bendeciremos, Jesús, y oiremos de tu voz. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? Te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? Lloramos, Jesús. ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Declaro en tu vida, es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré tu voz, te bendeciré. Declara esta palabra en tu vida, querido hermano. Declara que tú, todo lo que va a hacer el Señor, va a ser las bendiciones, va a ser las multiplicaciones, va a ser todo aquello que has perdido,
El Señor te va a bendecir y te va a decir: ¿será que puedes contar? Amén, Jesús, te adoramos. ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré tu voz, te bendeciré. Declaro tu palabra, Señor, en mi vida. Declaro esta palabra en mi vida, Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos y te damos gloria solamente a ti, oh Dios. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos a ti, Jesús. Te exaltamos a ti, oh Dios. Bien, queridos hermanos, en esta noche, esta canción nos está hablando de una conversación al principio que tuvo Abraham con Dios. El Señor le decía a Abraham: Abraham, ven, sal de tu tienda, mira y cuenta las estrellas de los cielos. Cuéntalas. Y Abraham, pues, yo me imagino a Abraham en ese momento, él salir de su tienda en la noche, por supuesto, si le estaba diciendo que contara las estrellas, pues, lógicamente tenía que ser de noche. Tal vez Abraham ya estaba acostado, tal vez Abraham estaba descansando, y el Señor lo llama para decirle a Abraham: cuenta las estrellas que ves ahorita mismo en el firmamento, en el cielo. Yo me imagino a Abraham tratando de contarlas. Él empezaba y tal vez cuando ya se le perdía la cuenta, se embolataba, como se dice coloquialmente. Decía: Señor, no las puedo contar. Así será tu descendencia, le decía el Señor a Abraham. Luego lo lleva y lo pone a que cuente la arena del mar. Oiga, si de pronto las estrellas que las vemos un poco más esparcidas y no las podemos contar, ¿cuánto más la arena del mar? Yo me imagino a Abraham diciendo o preguntándose: pero ¿cómo la voy a contar? O sea, la arena es la arena del mar, y no es solamente una sola playa la que de pronto estaba viendo. De pronto el Señor le mostraba toda la arena del mar, absolutamente todo. Y tal vez Abraham le dice: Señor, no la puedo contar. Y el Señor vuelve y le dice: así será tu descendencia. Y de esa descendencia de Abraham queremos hablar en esta noche. Yo invito por acá a nuestro pastor William, que nos esté acompañando aquí en el sillón. Buenas noches, mis queridos hermanos, allí que usted me acompaña una vez más. Es un privilegio poder volverlo a saludar a ustedes, hermanos de la Iglesia Cruzada Cristiana Semilla de Bendición, y a todos los hermanos de la Iglesia Cruzada Cristiana de Andes y toda la familia de la misión Iglesia Cruzada Cristiana, y toda la familia en la fe que en este momento nos siguen fielmente, que siguen ahí fielmente miércoles y domingo, y prontamente estaremos con la guianza y la dirección de Dios, llegando más a todos los que nos acompañan, que nos siguen, que son fieles, que siempre toman esta hora, buscan un espacio en su
casa o donde se encuentren para juntos adorar y alabar el nombre del Señor y aprender todo de Él. En esta preciosa noche, como ustedes mismos pueden oír, pueden escuchar esta preciosa canción, no la había llegado a oír el hermano Daniel, y sí toma referencia como todo buen adorador. El buen adorador es el que usa la palabra de Dios, es aquel que se basa en la escritura de Dios. Y como dice el hermano Daniel, este joven, sí, está haciendo una referencia a la promesa que Dios le dio a Abraham. Y bueno, hoy, hermano Daniel, es para mí un privilegio poder estar contigo y juntos poder hoy llevar el mensaje a todos nuestros hermanos en la fe y a todos los que nos siguen por medio de esta página, donde sé que nos va a bendecir. Así que, hermano Daniel, sin más preámbulo, a lo que venimos. Cuando hablamos de la multiplicación, de pronto nos puede parecer algo extraño, hermano Daniel, que en medio de esta circunstancia, donde no se oye sino que la economía está mala, que hay crisis, que todo ha caído, es como loco venir a hablar de multiplicación. ¿O qué piensas tú? Pues pastor, creo que un poco de razón tiene pues las personas tal vez al escuchar esto, tal vez no, tal vez son fanáticos de la multiplicación, son fanáticos de la prosperidad, vienen aquí a hablar de la prosperidad, ¿verdad? Pero lo que usted decía ahorita es muy cierto. En este tiempo que estamos viviendo y la situación que estamos viviendo en el momento en el mundo entero, donde solamente se habla de miles de muertes, de miles de... Y no solamente porque ahorita se ha globalizado y es una pandemia y todo eso, pero en la guerra que hemos tenido, la primera y segunda guerra, fueron miles, millones de personas que han muerto durante la historia del ser humano. Pero si vamos a hablar de multiplicación, no vamos a hablar solamente de la multiplicación económica, no vamos a hablar de la multiplicación de su finanza, no vamos a hablar de nada de eso, vamos a entrar mucho más allá, creo yo, que para allá es que va el tema. Pero antes de eso, quisiera como que dar un significado, o sea, ¿qué significa la multiplicación? El concepto en sí de la multiplicación. Dice la Real Academia Española que la multiplicación es dar un crecimiento a un número de cosas que pertenecen a un mismo grupo. Es decir, no, querido hermano, la multiplicación no solamente es cuando usted recibe mucho más dinero del que usted quisiera recibir, o cuando su finanza le está yendo bien. Sáquense de pronto esa idea de la cabeza que multiplicación solamente habla de prosperidad. La multiplicación es incrementar el número de cosas de un grupo determinado. Cualquier cosa que usted vea que se está reproduciendo y que está dando fruto, a eso le llamamos multiplicación. Ahora, quiero que vayamos, si el pastor nos colabora, a Éxodo 1:12. Les decía que íbamos a hablar de esa descendencia que el Señor le había prometido a Abraham. Y para allá vamos. Es verdad, hermano Daniel. Hoy queremos nosotros basarnos para hablar de este tema de la multiplicación en el libro de Éxodos, el capítulo 1. Es increíble, pero precioso al mismo tiempo, cómo el Señor, en medio de circunstancias no las mejores, tal vez adversas, pudo decir en esos 1:12 lo siguiente. Así que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Pero cuanto más
los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaba el pueblo de Israel. Así es, pastor. Y es impactante esto que uno ve, o que al leer esta historia y entrar en el contexto de esta historia, porque si recordamos bien, cuando José manda a traer a su familia, a su pueblo, a Egipto, la palabra dice en el versículo del 1 al 3, dice que entraron solamente 70 personas. 70 personas. No más. Y yo me imagino que esas personas ni se imaginaban el número que iba a salir de ahí. ¿Cuántas personas entraron? 70 personas. ¿Cuántas iban a salir? No se imaginaban. Ahora, tampoco sabían el propósito de Dios que ellos tenían, que el propósito que Dios tenía para ellos, porque ellos, si recordamos bien en la historia, ellos entran porque había una hambruna, había una sequía, había dificultades en la tierra donde ellos estaban. Es verdad, hermano Mati. El contexto histórico habla de que la situación no era la mejor. Todos que conocen la palabra y todos los que han leído la palabra, usted que está ahí, hermano, había hambre y aquel sueño que tuvo el soñador, este muchacho, porque era un muchacho, así como usted, un joven, y ese muchacho pudo ver el futuro, pudo ver la sequía y pudo ver la prosperidad que Dios la mostró. Y preso a esa hambre es que los pocos de Israel, o este pueblo, o este número, fueron los que entraron. Pero como tú dices, es interesante, no pasaba por la cabeza de ellos lo que el Dios de Abraham, que le había prometido, iba a hacer en medio de una crisis, en medio de una esclavitud, en medio de un subyugo, como Dios se movió. Yo creo, hermano Javier, de que los tiempos más oportunos para Dios son aquellos cuando las cosas están mal. Así es. Yo creo que es la forma más apropiada para Dios mostrar su poder, su amor, su misericordia, su fidelidad a todos aquellos que creen en Él, y aún aquellos que todavía no han decidido acercarse a Él y seguirle a Él, pero que creen en Él a una forma o una manera, y que Dios va a usar el día de ese creer en Dios para acercarlos a Él. Es interesante. Fueron 70 personas las que entraron, y entre esas personas pues, estaban los hermanos de José, ¿sí? Estaba el papá de José, y como decíamos, no se imaginaba, no tenía en mente la multiplicación que iba a haber del pueblo, porque estamos hablando de una multiplicación, de una herencia que el Señor mismo le había prometido a Abraham. Y recordamos bien de que Abraham no tenía hijos, es más, no podía tener hijos. El Señor le prometió que le iba a dar un hijo para que su descendencia se fuera multiplicando. Pero en el momento donde estamos, es que José manda a traer a sus hermanos y manda a traer a su pueblo para que no pasasen hambre, porque había sequía, porque había una hambruna, porque había dificultad. Y es por cierto lo que dice nuestro pastor: Dios obra de manera muy maravillosa cuando hay dificultades en cada uno de nosotros. Ustedes no se han dado cuenta, o no sé si les pasa a ustedes, pero cuando hay dificultades es cuando más las personas se acercan a Dios, es cuando más queremos de Dios y es cuando más buscamos a Dios. Cuando hay abundancia, cuando a veces nos olvidamos de que Dios existe. ¿Y quién fue el que nos dio esa multiplicación? ¿Quién fue el que nos mantiene bien? Pero me parece interesante saber de que cuando José manda a traer a sus hermanos, ellos murieron. En Egipto ellos murieron.
Y ustedes que están allá en su casa, ustedes han leído la historia, ustedes saben completamente esta historia, hasta se la pueden saber mejor que yo y desglosarla mucho mejor que yo. Pero me parece interesante de que cuando José y sus hermanos murieron, ellos no tenían en su mente cuánto más se iba a multiplicar aquel pueblo, porque tal vez ellos entraron para abastecerse, ¿verdad? Para estar bien, porque había, ya lo hemos dicho, porque había una dificultad, pero no sabían si iban a salir de ahí para otra parte, no sabían para dónde Dios los iba a mandar. José estaba cumpliendo un sueño que él había soñado, que el Señor mismo le había revelado y que el Señor mismo le había de pronto dado una interpretación, porque recordamos que José también interpretaba sueños. Y José tal vez tenía la idea del propósito que Dios tenía en ese momento para él y para el pueblo, que al momento de él estar de pronto en la casa del rey, en la casa de los gobernantes en Egipto, es una ciudad o una población, un país en ese momento que era potencia, era una potencia en el mundo, porque tenía de todo, todas las naciones en ese momento pues acudieron a Egipto para abastecerse. Pero lo cierto es que José y sus hermanos murieron, pero no se imaginaron cuánto más iba a multiplicarse esa nación que ellos, esas pequeñas personas, esas 70 personas que entraron, cuánto más iban a llegar a multiplicarse. Es verdad, hermano David, y dice el contexto histórico que cuando llegaron ellos a Egipto, pues el rey, el cual José servía, también murió. Y al morir, pues su heredero toma el trono, y ahí es donde viene el yugo, ahí es donde viene la esclavitud, porque también muere este servidor de Dios, mueren los hijos de Jacob, muere Jacob, y ahí en adelante se podría decir y se podía pensar que se acabó todo. Y a veces, hermano y hermana, y amigo y amiga que nos oye en este momento, cuando muere alguien decimos se acabó todo, pero nos olvidamos de una promesa de parte de Dios, y es que las generaciones continuarán, ya que su palabra dice que primera, segunda, tercera y cuarta generación Dios visitará. Y es interesante ponerle atención a las generaciones. Es verdad que ellos murieron, como lo dice el versículo 6, hermano David, si es tan amable. El versículo 6 y el versículo 7 dice claramente, ¿sí?, que ellos murieron, que ellos partieron. Y yo creo que todos dijeron: si acabó todo, esto ya no va a continuar, a seguir. Pero Dios estaba, como siempre, presente y en el asunto. Y el versículo 6 y 7 dice de la siguiente manera: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Estamos hablando de los 70 que entraron a Egipto. Y murió toda aquella generación, y los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. ¡Wow! Como pueden notar, y como podemos notar y aprender en esta noche de bendición, ellos murieron, pero la multiplicación continuó, siguió, el legado siguió. No se acabó, no terminó, y es tan hermoso, tan poderoso, tan grandioso, que cuando llega el momento donde Dios interviene para que su pueblo salga, para que su pueblo pase de Egipto en la esclavitud y sale con él, dice en Éxodo, hermano Daniel, si es tan amable, Éxodo 12:37, dice la palabra de Dios que
Fue tanto el crecimiento, fue tanta la multiplicación. Escuché bien, entraron 70, pero en el Éxodo 12, versículo 37, dice lo siguiente. Dice de la siguiente manera: y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuánto, hermano David? 600,000 hombres, sin contar los niños. 600,000 hombres. Me faltan las mujeres y me faltan las niñas. Que barbaridad, siempre son más. Es impresionante y me río de gozo, me río de alegría de ver que el Dios que nosotros servimos, el Dios al cual nosotros adoramos, el Dios al cual nosotros proclamamos, es un Dios de multiplicación. Aún en medio de la crisis, Él hace que su pueblo se multiplique. 70 y salió toda esa cantidad, una nación, un pueblo, se convirtió en una nación y un pueblo. Pero sabes una cosa, hermano Gabriel, hay algo que me surge en este pasaje que estamos leyendo y que me pregunto, y que yo sé que usted también se preguntará, o se hizo la pregunta, o se la hará, y es: ¿por qué el Señor, que conocemos y que dice en su palabra que un día para Él son 1000 años y 1000 años un día, el Dios el cual puede hacer lo que Él quiera, puede cambiar las cosas en cuestión de segundos, ¿por qué permitió y por qué no actuó, por decirlo así, y esperó 440 años? 400 años para hacerle libre. ¿Por qué no hubo antes? ¿Y sabes por qué me surge esa pregunta? Porque a veces pensamos que ya no vamos a multiplicar, a veces pensamos que Dios se ha olvidado, a veces pensamos que esto no va a salir adelante, pero mi pregunta es: ¿por qué no intervino antes de los 400 años? Ahora, yo sé que tú me puedes decir, que nos acompañas, que nos sigues, que Dios lo había hecho y había estipulado eso, pero lo estipuló ¿por qué? ¿Por qué dio 400 años? ¿Qué quería Él ver en esos 400 años en su pueblo, en Egipto, esclavo? ¿Qué es lo que Él buscaba? Y no sé, hermano Daniel, en tu estudio, en el alcance, de pronto tú me puedas decir o decirme la razón por qué y a los hermanos y amigos que nos siguen, por qué permitió eso y no lo sacó antes. Bueno, pastor, es interesante esa pregunta, porque tal vez el que se empieza a preguntar eso va a explotar la cabeza. Oiga, fueron 400 años que vivió ese pueblo cautivo, 400 años donde lo único que hizo fue sufrir, pero teniendo en cuenta lo que decíamos hace un momento, que Dios actúa en medio de la dificultad, y Dios en medio de la dificultad te hace grande, Él se hace grande para confortarnos a nosotros. Yo creo que el Señor, al tener una promesa con cada uno de nosotros y tener un propósito con cada uno de nosotros, Él va a actuar de la manera. Él es soberano, ¿ya? Él es soberano y Él hace como Él quiere. Pero cuando Dios tiene un propósito y ese propósito se convierte en un objetivo para nosotros, si el Señor me dice, tengo un propósito contigo, Daniel, yo me trazo un objetivo, ¿verdad? Pero durante ese camino tengo que vivir el proceso que conlleva a ese objetivo. Si Dios me ha prometido multiplicar mi ministerio, yo tengo que vivir las consecuencias de ese ministerio, de esa multiplicación, vivir el proceso, porque las cosas no llegan de una vez, y Él tenía el poder para hacerlo. Dios pudo tomar ese pueblo y llevarlo
directamente a la tierra que él quería llevarlo antes. Y me parece algo interesante como aquel que nos está diciendo, ¿por qué Dios no me ayuda con eso? ¿Por qué Dios, para qué me hace esperar tanto? ¿Por qué no me responde ya? ¿Por qué me deja pasar lo que estoy pasando? Eso suele pasar en la mente, suele oírse aún de los creyentes, de los que seguimos a Cristo y servimos a Dios, donde, ¿por qué no se hacen las cosas ya? Si Él es Dios, ¿por qué permitió esto? Si Él es Dios, ¿por qué nos deja sufrir? Si Él es Dios, ¿por qué no deja que este bicho, este virus que está tocando y azotando, ¿por qué se enfermó el pastor o por qué se murió como en Ecuador, que han muerto 2 pastores? ¿Sabía eso, María? Sí, estaba 2 pastores. 2 pastores. Y estarían pensando, bueno, si eran hijos de Dios, si eran siervos, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Yo imagino que no fue fácil para Moisés. Y ahora podemos entender a Moisés. ¿Qué le dijo a esa gente cuando llegue allá que quién me envió? Y tartamudo. ¿Qué le voy a decir si esa gente está descansada y va a hablar de un Dios que no se ha acordado de ellos, de un Dios que ha visto cómo los han maltratado? Moisés ya pensó, Moisés dijo, esto es una locura. Como usted iría a hablar a aquella persona que perdió su esposa, que perdió sus hijos, o que perdió la empresa, o que se le murió a alguien, es que Dios te ama. No es fácil, porque en el momento él dice, pero ¿cuál me ama? Si estamos acabados, arruinados. Israel, creo que también se hacía la misma pregunta. Israel también se preguntaba, y tú también te preguntas, y a veces dirás, ¿por qué si Dios es mi Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué Él no se mueve a favor de nosotros cuando vienen esas dificultades y esas crisis? Pero volviendo al tema, yo creo que ¿por qué Dios permitió que ellos vivieran esclavos? Primero hay que tener en cuenta de que cuando Dios le promete a Abraham la multiplicación de su descendencia, Él le hace una advertencia. Eso está en el capítulo 15 de Génesis, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Lo voy a leer. Capítulo 15, versículo 13. Entonces dijo Abraham, el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto, que tu simiente será peregrina en tierra no suya. Y le servirá y serán afligidos 400 años. Ahí se cumple la promesa de por qué este pueblo demoró 400 años para salir de Egipto. Y es algo tremendo, porque sabemos de que Dios es bueno, de que Dios es amoroso, pero algo quería enseñar nuestro Dios al pueblo de Israel con estos 400 años que Él iba a estar ahí. Quiere decir que un primer punto, el por qué Dios permitió que hubieran esclavos, debemos entender, hermano, hermana y amigo, es que Dios avaló. Estaba de acuerdo. Él estaba de acuerdo que eso tenía que pasar, que por ahí tenía que pasar. Quiero decirte que hay cosas que en el propósito de Dios, hermano Gabriel, tienen que pasar, tienen que suceder. No hay reversa a lo que Él ya vivió, no hay reversa a lo que Él ya dijo. Y esto es interesante, hermano Gabriel, para todos los que nos oyen y nos siguen. Porque a veces también tenemos ese problema, ¿no? Bueno, Señor, haz esto. Como que le damos órdenes a Dios. Y nos olvidamos que Él que da las órdenes. Porque Él es el que traza su propósito. Amén. Y decretamos. Y decimos, y yo creo que hay que esperar lo que Él dice y lo que Él quiere. Él avaló este tiempo. Él dijo, van a hacer este tiempo. Creo que es uno de las razones por qué Dios permitió que estuvieran esclavos, que Él lo avaló. Amén, así es. Y fueron 400 años de sufrimiento, porque si vemos bien cuando Moisés, antes de matar al egipcio, es porque él se da cuenta de que estaba maltratando a los hebreos, de que estaba maltratando a su pueblo. Él ya sabía que era su pueblo, sus rasgos, todo era de ese pueblo. Pero yo diría que otro punto más que podemos añadirle
por qué Dios permitió esto, es porque Él los quería preparar, pastor, para una milagrosa salida de ahí. Aleluya. Eso me encanta. Eso me gusta. Y yo espero que a usted también le guste. Un segundo punto, dice el hermano Gabriel, es que Dios, si tú ya ves que entiendo, Gabriel, es que Dios los estaba preparando para un milagro grandioso, para un milagro que toda la vida, de generación tras generación, se iba a contar, porque es verdad. Sí, Gabriel, no quiero cortarte La idea. la idea, que está muy buena. Sí, porque si vemos bien la opresión que tenía el pueblo en ese momento, el sufrimiento que estaba viviendo, ya tenían 400 años de estar sufriendo y en aquella situación, cuando Moisés viene y les habla de este Dios que lo quiere sacar de ahí, que lo ha enviado a él para sacarlo, y que no fue fácil, porque no fue fácil la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso fue un milagro totalmente, porque en la historia cuenta de que el nuevo rey no conoció a José, no conoció a sus hermanos, no conoció a Jacob, no conoció a ninguna de las 70 personas que entraron en Egipto. Quiere decir que por eso los tomó cautivos. Y esta gente no es de nuestro pueblo, así que ustedes vienen siendo esclavos nosotros. Le hemos servido, sírvanos ustedes a nosotros. Ahí empieza todo el proceso de esclavitud que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Y yo me imagino que en medio de aquella opresión que sentía el pueblo de Israel, en su mente solamente cabía decir: nuestra salida de aquí es un milagro. Tiene que ser un milagro. No hay otra forma. De aquí no nos saca nadie. A veces nos pasa, nos sucede que todo se cierra, todo se acaba. En el adagio popular dicen: oiga, nos cayó todas juntas. Y la gente dice: aquí solamente un milagro de Dios. Eso puede suceder en las crisis financieras, en las crisis de familia, en la crisis de una nación, en la crisis de una enfermedad como la que estamos viviendo ahora, donde la gente dice: solo Dios puede hacer un milagro. Me gusta esa segunda posición, el por qué Dios permitió, y es que Dios los estaba preparando para un gran milagro. Amén, así es. Y este milagro, creo que va, porque los milagros obran en nuestra vida por medio de la fe, ¿verdad? Y si nosotros nos damos cuenta, cada una de las cosas que suceden en la palabra que el Señor nos dejó fueron obras de fe. Cada uno de los milagros, cada una de las grandes hazañas que el Señor nos muestra aquí fueron hechas por medio de la fe. Y creo que no hay ninguna excepción de que el pueblo del Señor fuera motivado a aumentar su fe. Y creo que le tengo un tercer punto. Pero espera, no pases tanta carrera, porque eso está muy bueno. Y espero, hermano, que usted lo esté disfrutando allá con nosotros, lo esté siguiendo. Y yo quiero decirle en esta preciosa noche, antes de pasar al tercer punto que el hermano nos trae, es que Dios va a hacer un milagro. Es que Dios, en la circunstancia que usted se encuentra, en la circunstancia que nos hallamos, que nos encontramos, Él va a hacer un milagro. Donde no le quede a cada uno de los que puedan presenciar y puedan recibir ese milagro, que solo Dios lo pudo hacer. No podía dejar de decir esto, Daniel, a los hermanos, a los amigos que están pasando por un momento y creen que no hay nada que hacer, pero aquí estamos viendo al Dios de gloria en medio de una crisis, de un momento, de una nación, de un pueblo esclavo, donde tal vez dirían: de aquí no nos saca nadie. Amén, pastor, así es. Y creo que es muy importante recalcarlo, porque cuando estamos en dificultades,
Suele suceder que a veces en algunas personas a veces mengua la fe. ¿Por qué? Porque empieza a preguntarse ¿dónde está Dios? Sabiendo de que Dios está ahí. En otras personas aumenta más la fe, ¿ya? Aumenta esas ganas de seguir, esas ganas de ir al Señor y decirle: Señor, tú eres el único que me puede sacar de aquí, espero un milagro de ti, tener la fe de que Dios va a orar en medio de ese pueblo, en medio de la dificultad, perdón, en medio de todo eso que estemos pasando. El Señor siempre va a estar ahí. Quiero preguntarte algo antes de pasar al tercer punto. Habían adultos, habían niños, habían mujeres adultas, pero también habían jóvenes. Y de pronto creemos que los jóvenes no pasan dificultades. Creemos que ellos no son afectados por lo que pasa. Pero yo creo que esos jóvenes también presenciaron un milagro. Esos jóvenes también vieron el milagro. Y tú como joven, ¿por qué no le dices algo a todos esos jóvenes que de pronto creen que Dios se olvidó? Bueno, en lo personal, la vida que el Señor me ha permitido vivir, tal vez no he sido mal chico, no he sido de calle, no he sido de drogas, de alcohol, porque gracias al Señor me permitió nacer en una familia cristiana. Desde que nací he recibido por parte de mis padres la palabra de Dios y he leído y he creído por fe de que Dios existe. Pero es cierto, pastor, de que pasamos dificultades. No todas son iguales, no todas con el mismo rigor, no todas con aquella cosa que de pronto nos hace sufrir un poco más a unos o a otros. Pero es muy reconfortante saber de que Dios está en medio de las dificultades de nosotros los jóvenes también. Y quiero decirle que el Señor nunca, jamás se ha olvidado de la juventud. Al contrario, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Como anécdota personal, cuando yo empecé a estudiar mi carrera como tecnólogo, yo tuve que mudarme de la ciudad donde vivía para una ciudad de aquí de Antioquia que se llama Caucasia. Y el primer año yo lo estudié. El siguiente año, porque eran 2 años un tecnólogo, ya no había donde yo quedar. Ya no había donde yo ir a estar, a vivir, porque era muy tedioso pues, y muy costoso viajar de la ciudad donde soy, en Montelíbano, para Caucasia. Está cerca, pero no había la manera, no había los recursos, no había en ese momento, no teníamos vehículos para transportarnos ni nada de eso, pero había las ganas y estaba la fe puesta en Dios de que podíamos seguir adelante, que podíamos estudiar. Entonces, la primera semana de clase yo la perdí y ya los profesores me estaban llamando y me notificaban por la plataforma de vecina de que estaba perdiendo la clase. En ese momento, o un tiempo antes, al principio de año, en ese segundo año que yo voy a estudiar, mi hermano se viene para acá, para Medellín. Y él se viene a trabajar, incluso vino a esta iglesia. A esa iglesia. Mi hermano Nafer, de pronto algunos de los que ustedes que nos están ahí lo conocen. Ustedes saben que después de que Nafer vino, una semana o 2, 3, unos 15 días después, llegué yo. Los que nos conocen saben que nosotros llegamos a este lugar. Eso hace 5 años pasó. Qué bueno, recordar es vivir. Recordar es vivir, así es. Entonces, mi madre era la más preocupada de todas. Yo sabía de que algo iba a hacer Dios, pero no era ajeno a la preocupación. Voy a perder las materias, voy a perder la carrera, porque realmente no había en dónde quedarme, no tenía los recursos para pagar de pronto una pieza o un hotel para quedarme, o no tenía los recursos para yo transportarme todos los días para ir a estudiar y volver a mi casa. Entonces Dios me abre una puerta acá. Nuestro hermano Fidel habla con Ángel y me dice que si yo me puedo venir. Y cuando
Naffer me dice eso, cuando mi hermano me dice, me llama para que yo me vaya para allá, yo sabía que ahí estaba la respuesta que el Señor me estaba dando. Esa respuesta que tal vez mi madre, que mi padre, que yo estábamos buscando del Señor, estaba ahí. Y todo salió perfecto. Porque Un milagro. Un milagro. Un milagro. Porque ni pensaba tenía yo de venirme para Medellín. Nada, porque había terminado su estudio y él estaba trabajando ya y se vino para trabajar. Y se vino a servir a la iglesia. Pero en ese momento yo estaba estudiando apenas. No tenía de pronto la manera de venirme y probar suerte en un trabajo. Ustedes saben que últimamente, pues si no hay estudios, no se puede hacer nada. Te van a pedir estudios, te van a pedir cartón, te van a pedir experiencia. Y cuando voy y pido el traslado de Caucasia para estudiar acá en Medellín, automáticamente me lo dieron. Un milagro. Un milagro. Lo va a hacer con usted también. Amén, así Lo va a hacer con los que lo siguen. Lo va a hacer con usted, joven, que de pronto cree que las puertas se cerraron. ¿Y cuál es el tercer punto? Pastor, como tercer punto, yo pienso que La razón es que la tercera razón por la cual Dios permitió que el pueblo de Israel pasara sus 400 años cautivos era porque lo estaba preparando para una relación de fe con Él. Interesante, una relación de fe. Háblanos un poquito de relación de fe. ¿Crees tú entonces, y los hermanos que nos siguen, de que con Dios no puede existir relación entre Él, sus hijos, los que le siguen, los que creen, si no hay fe? Yo creo firmemente en la fe y creo que la fe mueve montañas como la misma palabra lo dice. La palabra del Señor dice que si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le digas a esa montaña muévete y ella se va a mover. Y creo que si Dios no hubiese visto la fe que Abraham tenía, recordemos que es llamado como el padre de la fe. Si leemos la historia de Abraham, todas las cosas que el Señor le dijo a Abraham que hiciera, él las hizo. E incluso ir a matar a su hijo, al único hijo, el que el Señor le había prometido para la promesa de la multiplicación de su descendencia. Aquí me llega algo en este momento, y es, según lo que estoy entendiendo en esta noche, del tema de la multiplicación, que ha sido un tema interesante y muy nutritivo para todos nosotros como seguidores de Cristo, como siervos de Cristo y como pueblo de Dios. Dios no está tan interesado en cuanto tú sabes, en cuanto tú conoces, qué tanta capacidad tengas para hacer las cosas, qué tanto hayas estudiado. Según este tercer punto, lo que Dios busca es a hombres, a mujeres, a personas que tengan fe, que crean en Él como el Padre Abraham. Y según lo que me estás dando a entender, y me corriges, es que Dios quería que su pueblo, cuando saliera de Quito, saliera teniendo fe en Él y confiando en Él. Amén. Así es, pastor, porque 400 años no es poquito. Y a cualquiera se le acaba. No sé cuánto lleva que me está viendo esperando mirar. Pero lo que no sabes es que detrás de eso Dios está obrando y enseñándole algo. Así es, detrás de toda esa espera que tú tienes, detrás de esa espera que tú llevas, esperando un milagro, el Señor está obrando en ti, no en nadie más, en ti. Tal vez tu carácter, tal vez tu manera de pensar, cada una de las cosas o los ámbitos de nuestra vida, el Señor debe estar obrando. Y el Señor estaba obrando en ese pueblo. Amén. Porque al momento de salir, ellos debían de salir con la convicción de que tenían un Padre, que tenían un Dios que era poderoso, y con la fe de que al salir de ese lugar iban a salir victoriosos. Aleluya. Yo creo en eso. Yo sé que usted también cree, hermano, amigo, familia que nos está siguiendo todos los miércoles a las 7, los domingos a las 10, de que ese es el objetivo de Dios.
que nuestra convicción, que nuestra confianza esté en Él. Y creemos que Dios quiere tener con nosotros una relación de fe. Y no es fácil, pastor, y cada una de las personas que están ahí detrás de esa pantalla, no es fácil mantener una fe activa. No es fácil uno levantarse todos los días y viendo que la cosa sigue igual y que la situación no mejora, sino que a veces empeora, mantener esa fe. Pero creo que por medio de la charla que nosotros podemos tener con Dios, llegar confiadamente, Él dice que podemos llegar confiadamente a Él y pedirle todo, ¿verdad? Y podemos llegar a Él y podemos decirle: Padre, mira esta situación. Yo creo que cada uno de nosotros, en cierta etapa de nuestras vidas, hemos pasado dificultades, pero nunca, jamás debe menguar la fe. Amén. Y la fe hay que pedírsela al Señor también, porque es cierto, caemos, o sea, decaemos, la fe demuestra, a veces decae. No pregunta, y la fe es un don, el don de la fe. Amén. Y el don de fe que habla la Biblia, hermano Daniel, y para todos los que nos siguen, recordándole, aunque usted ya sabe, es para mover montañas. El don de fe es para hacer prodigios. El don de fe es para hacer cosas que el hombre cree que nunca puede hacer. Aquí no estamos hablando de la fe para salvación, es de la fe para hacer cosas sobrenaturales. Es un don. Eso es un don, pastor, porque no todo el mundo aguanta lo que este pueblo tuvo que aguantar. Aleluya. Amén. Y por medio de esta fe, creo que también cabría en este tema saber de que si nosotros tenemos fe en Dios, nosotros guardamos un mandamiento, ¿verdad? Y hay un mandamiento importante que el Señor nos manda, y es que solamente lo tengamos a Él como Dios, que no habrá Dios fuera de Él, que no debemos adorar a otro Dios, que no debemos inclinarnos, que no debemos venerar, que no debemos de ir en adoración a un Dios fuera de Él. Y este pueblo de Egipto era idólatra hasta decir ya no más. Tenía muchos dioses. Es más, al mismo pueblo de Israel, como esclavos, fue introduciendo y aprendiendo de sus dioses, porque si vemos bien, las nuevas generaciones fueron creciendo, ¿verdad? Y fueron creciendo dentro de Egipto. Muy bien. Y adoptaron esas costumbres, esas costumbres que tenían los egipcios al vivir dentro de esa nación. Y como para aclararlo, el Señor permitió cada una de estas cosas, un cuarto punto, para prepararlos, para separarlos de la idolatría de Egipto. Que ellos pudieran aprender y que ellos pudieran darse cuenta que los dioses que adoraban los egipcios no era nada ni comparable al Dios Jehová Todopoderoso, que ellos tenían que adorar solo a Jehová de los ejércitos, que ellos no podían seguir con esos dioses. Y es interesante porque a veces, hermano David, encontramos que Dios nos ha hecho, como hemos aprendido, 4 cositas. La primera, Dios de Abraham, fue el que avaló. La segunda cosita que me has enseñado y estamos aprendiendo, preparándonos para un milagro. La tercera, para tener una relación. Y la cuarta, para que las nuevas generaciones que nunca vieron ni conocieron, ¿sí?, de los que murieron, ni sabían que era Dios, sino que se apegaban a otros dioses, comenzaron a mirar al Dios de Abraham. Amén, así es, pastor. Y sí, pero hay una cosa importante, y es que cuando el pueblo de Israel sale, algunos salieron con estatuas. Sí, porque de más adelante se ve. De más adelante se ve, y eso es lo que quiero que veamos. Está en Josué, capítulo 24, 14. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Yo quiero
que cada una de las personas, los hermanos que están allá, si tienen su Biblia por ahí, busquemos juntos este versículo y nos daremos cuenta de lo que le dice Josué al pueblo. Dice Josué 24:14: ahora pues temed a Dios y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí está hablando Josué. Aquí está hablando Josué. Ya cuando él está terminando y en toda su carrera como caudillo, y él exhorta al pueblo a que quite todos los dioses. Sí, ellos adoraron a otros dioses. Y tal vez usted diga: yo no adoro a otro Dios. Tal vez usted diga: yo adoro al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero tal vez en otra oportunidad estaremos hablando qué es adorar, qué es idolatría, qué es la idolatría. Es un tema que ahorita no vamos a profundizar, pero sí Dios quería que solo ellos pudieran servir y adorar al Dios de Abraham. Por eso también permitió que estuvieran esos 400 años, porque al salir ellos no seguirían sino a Dios, aunque algunos buscarían otros dioses. Amén, así es, pastor. Y creo que en medio de cuando Dios nos promete multiplicar lo que sea en nuestro ministerio, multiplicar nuestra familia, es muy importante tenerlo a Él siempre presente y adorarlo a Él, porque si vemos muy bien en el versículo que sigue, en el versículo 15, Él dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Querido hermano, la gente en su familia, en su núcleo familiar, en sus amigos, ustedes digan, ellos pueden escoger servir a quien ellos quieran. Ahora hay que tener presente también que dioses no solamente son estatuas, que dioses no solamente son imágenes, que dioses no solamente son aquellas cosas que uno venera y que va de pronto a un lugar y los tiene ahí con altares, con velas, sino que son cada una de esas cosas que uno se apega y que no quiere soltar. ¿Estamos de acuerdo, hermano María? Porque, querido hermano, ponte a pensar tú, ¿cuántos dioses tienes en tu casa o en tu vida? ¿Qué cosas tienes apegadas a ti que jamás vas a querer soltar? Que no quieres renunciar a ello, que no quieres y que piensas demasiado y que inviertes mucho más tiempo a esa cosa que a Dios. Y mira, ahora me recuerda la palabra, y cuando ellos salen y Dios los lleva a un lugar y muere a Faraón para darle la estocada final, ellos reprochan y dice el pueblo: ¿no estábamos mejor en Egipto? Quedaron acostumbrados, claro, porque ellos vieron que, bueno, venía Faraón de un lado con su carruaje y su ejército, y del otro lado estaba el río. ¿Para dónde iban a comer? Ahí estaba el mar ahí. ¿Para dónde iban a comer? Y era lo que le preguntaban y le reprochaban a Moisés: nos trajiste de tierra de Egipto a morir en el desierto. Y no fue la única vez que se lo dijeron. Después que pasaron el mar, se lo dijeron muchas veces más. Gloria a Dios, hermanos, hermanas que están ahí, que siguen con nosotros, que estamos aprendiendo hoy en medio de las circunstancias. No desmayar, no decaer, no seguir continuando en este camino que hemos tomado de parte de Dios, seguirle a Él en medio de las crisis, en medio de los momentos que estamos viviendo. Sí puede y sí hay multiplicación. No podemos decir que no es tiempo de hablar de multiplicación. Ahora es cuando creemos que mucha gente va a mirar a Dios, mucha gente va a correr a los brazos de Dios. Multitudes en el mundo entero están buscando al Señor en medio de esta crisis.
Y Dios les va a mostrar su gran amor, su gran misericordia, su gran poder. Es un tema muy bueno, muy candente, pero quiero decirte que el tiempo se nos ha acabado. Y creo que ese tema continuará para el próximo domingo, la segunda parte, porque no quiero dejar un tema así tan interesante, tan concluso, tan enriquecedor, tan nutriente para mi vida, para todos los que nos siguen, para todos sus hermanos. Y entonces yo creo que el domingo estaremos dando la segunda parte, ¿sí? Y es que Daniel, según todo el capítulo que estamos tocando, para haber la multiplicación, para lograr la multiplicación, van a haber impedimentos. Van a haber impedimentos. Y esa es la segunda parte que queremos compartir, si Dios lo permite, el próximo domingo. Si Él no ha venido por Daniel o por mí o por ti, si Él no ha venido, no te lo pierdas, porque no creas que la multiplicación se da así. Hay impedimentos y el texto lo lanza, el texto lo muestra. Así que Daniel, vamos a concluir no con el tema, sino con este espacio, la transmisión de esta noche. Ya se nos acabó el tiempo, y es muy caro. Entonces, el tiempo es muy caro. El tiempo en línea es muy caro. Es muy caro, muy caro. Y entonces es necesario, y tenemos otros asuntos pendientes que hacer después de esta celebración. Amén. Les bendigo, su pastor William en esta noche una vez más, y su hermano Daniel se despide. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos en esta noche. Bueno, hermanos, creo que es nutriente, como decía el pastor, es un tema muy interesante. La verdad me ha encantado compartir con nuestro pastor en esta noche, y lo que se viene creo que va a ser la tocada final del tema, porque va a ser mucho mejor, y quiero que no se pierdan ningún instante de este tema, porque está bien interesante. Recordamos que el Señor nos prepara para cumplir su propósito. Entonces yo les invito ahí donde están, vamos a orar para concluir esta transmisión en esta noche. Ya tenemos las 8:20, así que vamos a terminar. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, por este momento, por esta palabra que usted ha traído a nuestras vidas, oh Dios. Gracias por cada uno de los hermanos que se encuentra ahí detrás de esas pantallas, oh Dios, también escuchando de esta palabra, Dios. Fortalécenos cada día, oh Dios. Danos a entender, oh Dios, tu propósito en nuestras vidas, y danos a entender, Señor, que tu propósito es más grande, Señor, de lo que nosotros podemos pensar, y aunque las dificultades nos acechan, usted está orando en nuestras vidas, oh Dios. Padre, danos un sueño, Señor, también fortalecedor, un sueño, Señor, donde usted esté guiándonos también en medio del sueño, Señor, y que mañana podamos levantarnos con nueva fuerza, Padre. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, para el domingo, la escuela dominical a las 10 vamos a estar conectados, y para seguir la segunda parte de este tema. Nos vemos. Chao, chao.